la trayectoria de una figura concreta, la trayectoria de un artista que es también un noble, la trayectoria de una figura clave en la configuración del lenguaje, de eso que, repito, muchísimo después se llamaría, de forma discutida y a mi juicio muy discutible, barroco. No porque las características de lo barroco, con permiso de don Eugenio II, no sean bastante claras, sino por la palabra, la denominación, como tantas otras veces, al actuar como pantalla, obstáculo, filtro o espejo deformante de realidades del pasado. En cualquier caso, el conde Giovanni Battista Crescenzi, noble romano, llegado a la corte de Madrid en 1617, constituye uno de los ejemplos más acabados de ese Madrid italiano, precisamente, y de las posibilidades de ascenso social, de la mano de la práctica, en este caso de la arquitectura, y de un ejercicio de coordinación estética global en la corte, que tenía precedentes italianos, basta pensar en el Vasari de la corte de Cosme I de Médicis, o en el Ferdinando Mario de la corte virreinal de Nápoles de Pedro de Toledo, para alcanzar también las más altas cotas, o al menos subir bastantes escalones en la jerarquía nobiliaria española, apelando al origen nobiliario romano. Viaje, por tanto, entre la nobleza de Roma y de Madrid, entre la corte de Roma y de Madrid, entre las dos cortes de la esfera que coordinaban como campanela habría querido el dominio del mundo, y entre las artes y la configuración de ese lenguaje artístico que culminará en el panteón de los reyes del Escorial. Bueno, de todo esto nos va a hablar la máxima experta, que es la profesora Gloria del Val Moreno, cuya tesis, precisamente espléndida tesis doctoral, versó sobre Giovanni Battista Crescenzi. Hemos pensado que Crescenzi era una figura central, y quizás por ser menos conocida, doblemente central. No podría bajo ningún concepto, y especialmente por esa simbiosis de la dimensión social y la dimensión estética, que rompe nuevamente cualquier barrera artificial, obtusa y retrógrada entre disciplinas artificiosamente construidas en el cerrado y viciado mundo universitario actual, entre historia del arte, historia moderna, esas categorías propias de antiguallas decimonónicas, que nos obligan a hacer, como ejemplarmente ha hecho la profesora Gloria del Val Moreno, un ejercicio de superación de nuestros prejuicios, de nuestros aislamientos disciplinares, y para conocer con furia platónica, dando el gusto de la Academia Florentina, con furor platónico, dando el gusto de Giordano Bruno, con entusiasmo, dando el gusto de Miguel Ángel, esa realidad, una vez más, de aquel mundo perdido. La profesora Gloria del Val Moreno, de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado también, aparte de su espléndida tesis doctoral, ha publicado algunos de sus trabajos. Yo leí hace no mucho, precisamente, un espléndido ensayo sobre el ascenso social, sobre la dimensión social y arquitectónica de Giovanni Battista Crescenzi, en un momento clave como es además el tránsito del reinado de Felipe III al de Felipe IV, en un periodo de lucha faccional en la corte de Madrid. Insisto, Crescenzi es de esas figuras que nos demuestran de forma diáfana que solo ampliando la mirada, liberándonos de cualquier prejuicio, podemos entender la riqueza de ese pasado en el que el Madrid italiano es un modelo de investigación libre, como lo es la profesora Gloria del Val. Por favor. Muchísimas gracias. La verdad estoy muy emocionada por las amables palabras del profesor Carlos Hernando y porque ha comprendido perfectamente el personaje y las claves de la investigación, que y pretendía también hablar un poco en ellas, pero a lo largo de mis años de investigación pues
lamentablemente me he encontrado muchas barreras en este sentido, ¿no? Y en comprender cómo la idiosincrasia en la actividad de Crescenzi y su propia personalidad artística hay que verla siempre valorada en clave aristocrática. Y por eso me he llevado pues, muchos portazos y muchas dificultades, vamos a decir. Por tanto, encontrar una mente que verdaderamente comprende, ¿no?, esta dimensión. La verdad es que ya hay pues, una corriente que ya comprende mucho mejor inserta Crescenzi mucho mejor en esa actividad. Pues siempre es un placer y un gusto, y agradezco tanto al profesor Carlos Hernando como a la profesora Isabel Enciso la gran oportunidad de estar aquí. Espero estar a la altura de las ponencias magníficas que vengo escuchando, tanto ayer como hoy, y que seguro cerraréis con gran éxito. Fuegos artificiales. Eso es, con fuegos artificiales, no he encontrado una palabra para definir. Y por supuesto al comité organizador y científico, para promover toda esta organización. Yo, como bien ha comentado el profesor Carlos Hernando, pues he dedicado varios años a investigar a un personaje para mí apasionante, cierto que no muy conocido, pero yo creo que poco a poco iréis viendo que va saliendo más, que es el noble romano Giovanni Battista Crescenzi. Quería destacaros en este rato que vamos a pasar 3 aspectos principales de su biografía y de su actividad artística que van a condicionarlo notablemente. La primera, y por eso me gusta mucho este grabado, que ahora comentaremos un poquito más, es que tenéis que tener muy claro al hablar de Crescenzi que es un noble artista. Es una condición absolutamente indispensable para entender su trayectoria, tanto artística como profesional, no solamente en España, sino también en Italia, en la Roma, donde va a pasar 40 años antes de trasladarse a Madrid. ¿Por qué insisto mucho? Porque Crescenzi es una persona que se forma en las artes del diseño, del dibujo, de la mano del cavalier Cristoforo Roncalli, que era amigo personal de su padre, de Virgilio Crescenzi. Luego a lo mejor retomo un poquito este hilo, pero él se va a formar en esas artes del diseño. Si conocen ustedes el Cortesano de Castiglione, pues será una de las máximas, ¿no?, en la que un príncipe, un gentiluomo, el propio Felipe III, el propio Felipe IV, se forman en pintura, se forman en diseño, porque es una clave, digamos, para educar el gusto, ¿no?, la sensibilidad de estos jóvenes cortesanos, jóvenes artistas. Pero en Crescenzi, lo especial, lo significativo, es que llegado a un punto de su vida en el cual su apellido no bastaba, y me refiero a las finanzas, digamos, económicas, eso está contrastado documentalmente, de la familia Crescenzi, no eran las que deberían, saben ustedes, y él necesita tener rentas de alguna otra manera. Esa formación del diseño deja de ser un dilecto, una diletancia sin más, una protección sin más, y comienza a ser profesión. Pero siempre Crescenzi tiene esa dualidad. Es una profesión, pero él no es un pintor, él no es un arquitecto. No puede quedar codificado en la documentación como ninguno de esos dos aspectos, porque es un noble, es marqués de Crescenzi, es un aristócrata, un patricio romano. Y esto es lo que me ha costado en muchas ocasiones comprender. La historiografía, sobre todo más clásica española, referida a historia del arte, estudios absolutamente magníficos, pilares, pues en muchas ocasiones han criticado mucho a ese Crescenzi porque lo entendían como arquitecto sin más, ¿no?, como su gran rival, por ejemplo, Juan Gómez de Mola, cuando no tienen nada que ver, es que se enlazan en mundos absolutamente paralelos, ¿no? Y por eso insisto mucho siempre que tengo ocasión de esta faceta. Crescenzi es un noble artista y es una categoría muy singular, porque no es un noble que asesora al rey y le da, como comentaba antes el profesor, ¿no?, en el caso de Fulvio Testi, pues oye, aficionado a la literatura o escritor, no, es que él tiene que ganarse la vida con eso. Por tanto, es un juego muy interesante y muy de medias verdades y de medias palabras, ¿eh? Quédense con esa idea como punto principal. Y lo que también comentaba el profesor Hernando, cuando uno ve lo que Crescenzi consigue en Madrid, verdaderamente se pasma de que no sea más conocido o de que no sea más... en fin, pero van a ver ustedes cómo, en mi opinión, llega a las cotas más altas, encumbrado por Olivares y por el propio Felipe IV, sobre todo por el conde duque. Y ya han visto ustedes cómo tenía una pasión por todo lo italiano, y no hermano era romano, si no recuerdo mal, de nacimiento, ¿no? En fin, que verdaderamente vean ustedes ese ascenso social como un ejemplo muy interesante. Y luego Crescenzi es una puerta abierta a lo italiano. Es una de las primeras puertas que en 1617 puede contar en Madrid de primerísima mano, y a través de primero el Panteón del Escorial, el grupo de la Emperatriz Doña María, como vean, esta red de artistas que van a trabajar con él, va a contar las novedades
muy apasionantes además, en un cambio de gusto. No quiero entrar en polémicas, pero en ese final del tardomanierismo, ¿no? Vamos a decir, arquitectónico, y esa eclosión de nuevo barroco, y bueno, y sobre todo en pintura, el ambiente caravaggesco de Crescenzi es de primera mano. Entonces, quería plantearles a ustedes pues, que entiendan ese jovencito que tienen en pantalla como una figura verdaderamente relevante para esa influencia barroca que luego va a entrar en España. Este grabado me resulta apasionante porque es la única imagen que tenemos de Giovanni Battista Crescenzi. No conservamos ningún retrato, aunque la colección, no recuerdo si del Conde de los Arcos o Marqués de Flores Ávila, que eran personajes vinculados con él, se menciona que Velázquez hizo un retrato del Marqués de la Torre. También digo Velázquez porque tuvo ciertos contactos también con Crescenzi, a quien seguramente veía como un modelo de progresión social. Y es un retrato que se hace, un grabado, se hace en el siglo XVIII, tienen ustedes una copia en la Biblioteca Nacional, en la colección cartelera, por Hieronymus Oda, un grabado flamenco, que lo hace siguiendo, y ahí está muy interesante, un autorretrato que el propio Crescenzi guardaba, bueno, lo realizó con 19 años, en 1597, y estaba conservado en la casa de los Crescenzi, el palacio familiar, que todavía hoy sigue estando muy transformado, es una casa particular, en Piazza Rotonda. Luego les he traído una imagen para que lo sitúen. O sea que es un grabado, pero donde podemos ver esa copia de ese autorretrato de cómo Crescenzi con 19 años se presenta en sociedad. Y fíjense ustedes, sabemos que en estos momentos Crescenzi está teniendo un contacto muy intenso a nivel documental con la Academia de San Luca. Y es muy posible que él sea nombrado académico de mérito. Es decir, al ser noble no puede ser nombrado académico sin más, pero sí que la Academia protege a estos jóvenes nobles o incluso a aristócratas importantes que les pueden dar también prestigio. Entonces, fijaros, Crescenzi emplea para su retrato un prototipo también muy habitual, desde torero, en fin, que es el noble artista. ¿Cómo se está presentando? Vestido elegantemente, voy a hacer una pequeña ampliación, con una lechuguilla absolutamente magnífica, elegantemente vestido. Si piensan ustedes, es el Velázquez de las Meninas, que va a hacer exactamente seguir este hilo, ¿no? del prototipo del noble artista, con los pinceles en la mano, como si fuera casi una pluma. Vicente Carlucho tiene también un autorretrato muy interesante de esta condición, donde quiere subrayar la intelectualidad de su arte, que eso es lo sustancial. No soy un artesano, soy un artista y soy también un pintor filósofo. Y yo soy aristócrata, soy noble. Lo especial es que pinto. Es ese juego interesante. Y luego pues la clarividencia de la mirada, ¿no? Para mostrar todo esto que os cuento de la filosofía, del escapar de la condición artesana. En un primer momento, y por eso titulé la intervención, acoté entre 1617 y 35, pero luego pensé, no me puedo traicionar a mí misma, y si siempre estoy diciendo que Crescenzi muchas veces se malentiende, porque los estudios, la historiografía normalmente se dividen entre Italia y España, y lo normal es que tú estudies a Crescenzi en esos 40 años que pasa en Roma, muchos historiadores magníficos que han estudiado esa etapa, hay un parón, y luego hay historiadores españoles que le estudian desde España. Pero, bueno, yo he intentado, y era el objetivo principal de mi tesis, unir las dos etapas, la etapa italiana y la etapa española, pero cuando las unes, te das cuenta. Me parece que la profesora Carmen Sanzayán también ha mencionado el caso de Cosmelotti, te das cuenta de que verdaderamente lo que hacen estos artistas, a la hora de los personajes del teatro, lo que hacen es transmitir todo ese modelo de negocio y de profesión que han aprendido en Italia, lo van a trasladar al ámbito español. Por eso es absolutamente indisoluble esa dualidad. Y digo, no, hay que meter aunque sea unas pinceladas para que comprendáis qué es lo que está haciendo Crescenzi en Roma y cómo se va a formar. Hemos mencionado que es un aristócrata, es el apellido Crescenzi, uno de los casatos, ¿no? de Roma pues, más importantes desde el siglo X, se remontan a sus orígenes. Fijaros un detalle, Crescenzi es el cuarto hijo de Virgilio Crescenzi y Costanza Drago, el cuarto, y es el que se va a hacer cargo del casato, porque los tres primeros se van a dedicar a la carrera eclesiástica. También nos habla un poco de que la situación económica evidentemente no era muy bollante y no había quien quisiera coger las riendas. El hermano mayor de Crescenzi es el cardenal Pietro Paolo Crescenzi, que va a ser uno de los valedores también fuertes cuando él también va a entrar en España y le va a dar bastante prestigio esos orígenes, ¿no? Esa incursión en el papado. Virgilio, el padre de Crescenzi, tiene interés, como he mencionado, en esa formación artística. La va a hacer con un pintor tardomanierista, se llama Cristoforo Roncalli, llamado il Pomarancho,
Y yo os proyecto un cuadro que está firmado y fechado por Crescenzi. Siento la imagen, después de 10 años con la tesis, de verdad no tengo una imagen mejor de San Antonio Abad. Tengo que paliarlo, pero ya. Es un cuadro que está en una abadía, bueno, en el museo asociado a esa abadía, la abadía de San Tizio, en Piedivalle, una localidad próxima a Roma. Y si veis en este cuadro, pues es muy semejante al estilo de Roncalli en estos años. Son figuras muy monumentales, esas pilastras para dar una sensación potente a las figuras, en un estilo clásico, que poco a poco se va a ir rompiendo y va a ir eclosionando con las nuevas tendencias caravaggescas y de claroscuro que también son muy Crescenzi. Pero de momento empieza siguiendo muy de cerca las directrices de Roncalli. Quería comentaros las intervenciones artísticas, pictóricas de Crescenzi, pero sobre todo el contexto en el que se realizan. Esto es un cuadro que está encargado por el hermano, no el cardenal Pietro Paolo, sino el tercero de los hermanos de Crescenzi, el abad Giacomo Crescenzi, que curiosamente es abad de San Tizio a Piedivalle, es decir, de la iglesia donde va a ir situado este cuadro. Y lo encarga Giacomo Crescenzi porque está realizando unas reformas en esa iglesia. Roncalli, el maestro, digamos, que además era muy amigo de Virgilio Crescenzi, del padre Cristoforo Roncalli, se encarga de hacer todo el aparato, los retablos, las obras, digamos, principales, y el alumno Crescenzi, también muy jovencito, pinta como una nota casi de color este cuadro. Es decir, el encargo es un contexto familiar en el que no media, por supuesto, ningún tipo de remuneración económica, y es un entorno familiar donde Crescenzi da muestras de este arte que resultaba muy chocante en el mundo romano en este momento, ¿no? Sobre todo el buen hacer. Este mismo contexto familiar, este mismo contexto de no remuneración, digamos, directa, aparece en otra intervención, esta tengo un poquito mejor la imagen, en la capilla Rucellai, en Sant'Andrea della Valle, ya en 1604, han pasado 10 años. Crescenzi está en contacto con esta familia, los Rucellai, y ellos le van a encargar a Crescenzi que contrate o que hable también con el Pomarancho para hacer las decoraciones. No se fijen ustedes en lo que hay ahora, porque eso se destruyó en el siglo XVIII y se repintó la cúpula. Pero en origen, en el principio del siglo XVII, estaba pintado por Cristoforo Roncalli, me refiero a la cúpula de la capilla, que ven ustedes aquí, no se mueve mucho, pero bueno, ahí estaban pintados por Roncalli, y Crescenzi, de una manera casi exquisita, es una especie de referencia, pinta, según nos cuenta Giovanni Baglione, su principal biógrafo, porque de esto no hay documentación, solamente lo que nos dicen las fuentes, pinta estos putti, les pongo aquí este pequeño detalle, que están siguiendo absolutamente modelos de Roncalli, que están vinculados con Roncalli y que simplemente, como digo, son una diferencia exquisita. Y además, si tenemos en cuenta que, como digo, los Rucellai van a confiar en Crescenzi para la tasación de las pinturas, la tasación de los maestros que están haciendo el altar, en fin, casi como director de esa obra. Tenemos también una última intervención, y no podía ser menos que en su propia casa, en Palacio Crescenzi. Siendo también las imágenes, ahora os diré dónde está el Palacio Crescenzi, que lo he puesto inmediatamente a continuación, pero en su propia casa, en estos mismos años, Crescenzi se va a hacer cargo, cuando ya tiene claro que se va a dedicar a esta profesión, pues va a hacer una reforma tanto en la fachada como en el interior, y fíjense lo que pinta, la llamada sala de la Academia. Está rodeada de virtudes, yo le he puesto la abundancia, pero está la gloria, la caridad, ¿no? Virtudes que ponderan las artes, y donde seguramente Crescenzi, junto con su maestro de nuevo, el caballero Roncalli, y con un discípulo que ha entrado ahora a servir en casa como familiar de Crescenzi, que es Bartolomeo Cavarozzi, un mito interesantísimo de Pedro de alguna imagen, van a pintar de nuevo en este ambiente familiar, en este contexto, la casa de su palacio, ¿no? Vean ustedes que no estamos hablando en ningún momento de un pintor que se lucra con su trabajo, por favor, sino todos estos contextos, notas exquisitas, pero que tienen también su valor, porque es lo que le permite, ¿no?, digamos, hacerse este nombre y esta fama. Bueno, Bartolomeo Cavarozzi decía que es un pintor interesantísimo, además es uno de los primeros caravaggistas que hay en Roma. Hay una profesora, Marique von Berstov, que ha estudiado muchísimo la figura de Cavarozzi en relación con Crescenzi, y yo simplemente os pongo cómo Bartolomeo Cavarozzi sabemos que vive en el palacio familiar de Crescenzi, es familiar, ¿no?, lo que es criado, vamos a decir, una persona que vive a expensas de los Crescenzi, y yo lo que quiero insistirles es que Crescenzi no solamente le va a dar dinero para pinceles, le va a proporcionar una red de clientes, sino que va a ir más allá.
y Crescenzi le va a dar un gusto estético, le va a permitir, no, oriéntate hacia acá, porque hay un cambio muy fuerte en Cavarocci cuando entra en casa Crescenzi y empieza a pintar cosas como el Llanto de Aminta. Empieza a pintar en un ambiente decididamente caravallesco, unos claroscuros muy marcados, unas líneas diagonales, un interés por la natura morta, por el bodegón, con esas uvas magníficas, instrumentos definidos. Eso es lo que también va a hacer Crescenzi, una orientación. Y luego les pongo, que cada vez que voy al Prado me parece magnífico la Santa Catalina, los desposorios. Cavarocci va a viajar con Crescenzi en 1617, va a ser una de las personas que le van a acompañar y va a estar en la corte de Madrid 2 años, entre el 17 y el 19. Y si alguno de ustedes se animan, podrían intentar ahondar un poco más en todo ese periodo, porque está muy mal estudiado, la verdad. Desde Pérez Sánchez, que fue un gran pionero, hizo algunos adelantos, todo lo que pintó Cavarocci en ese momento, y deberían ser, pues fíjense, cuadros como este, ¿no? La Santa Catarina absolutamente magistral. Este en concreto posiblemente debió hacerlo en España, aunque sabemos que pertenece a la colección de Isabel de Farnesio, que lo compra en Sevilla, pero bueno, de alguna manera yo no me atrevería a decir, pero no lo puedo documentar, que sí que Crescenzi tenía en su casa, vamos. Pero sobre esta sabemos que pintó varias copias en colecciones de importantes nobles españoles. Bueno, llegamos al Palacio Crescenzi, disculpenme ustedes si les he mantenido con la intriga, que está en, pues en fin, en la Piazza Rotonda, o sea, es un solar absolutamente magnífico. Y fíjense dónde está usted el Palacio Crescenzi, o sea, si ha ido a Piazza Rotonda, por favor, la próxima vez vayan ustedes. Ya les digo que está muy desfigurado. De hecho, aquí la entrada, han colocado la entrada principal actualmente justo frontera al Panteón. Bueno, los bajos son, no recuerdo si un Zara o un H&M o una tienda de estas, en fin, porque ya, bueno, pues todo va a cambiar mucho. Pero la entrada al Palacio Crescenzi se hacía por la calle, ¿lo ven ustedes? Por esa calle que camina y que de hecho se llama Salita de Crescenzi. O sea que sigue conservando, porque ahí estaba esa fachada. Y en esa fachada, este grabado me gusta mucho, y aquí está Falda. En esa fachada, en 1605, hemos hablado de un Crescenzi con intervenciones artísticas, pictóricas, vamos a hablar de su faceta arquitectónica. Crescenzi va a realizar esa reforma integral de la fachada, va a colocar una nueva portada, una nueva alineación de ventanas, y lo va a hacer en colaboración necesaria con un arquitecto al cual también va a proteger, que es Niccolo Sebregondi. Y fíjense ustedes en la didascalia que acompaña este grabado, porque nos está diciendo la fuente cómo entiende Crescenzi la praxis arquitectónica. Dice Falda: Palazzo dell'illustrissimo signore Marchese Crescenzi nel rione di Colonna la Rotonda, disegno del signor Giovanni Battista Crescenzi, pittore ed architetto, eseguito, disculpen, da Niccolo Sebregondi. Es decir, Crescenzi, al igual que Battista Alberti, entiende que la praxis arquitectónica se puede dividir, se puede disociar entre una mente pensante que es capaz de hacer un diseño, un dibujo, una traza, gracias a su conocimiento del dibujo, y que forzosamente necesita un arquitecto técnico que sepa matemáticas, que sepa perspectiva, que sepa lo que es un arquitecto, en fin, para que esa traza pueda materializarse. Y es como Crescenzi comprende la práctica arquitectónica. Esto no puedo dejar de decirlo a la doctora Beatriz Gasco-Esquillas, que es mi directora de tesis y que tiene un libro magnífico donde ustedes, si quieren, arquitectos y tracistas, pueden aprender pues, lo que yo he aprendido de esta disociación. Y es así como hay que entenderlo. Y de esta manera pues uno entiende esa práctica, es siempre desde la disociación. Crescenzi no puede hacer un edificio porque necesita siempre un colaborador. Estamos hablando de esos colaboradores: el pintor Cavarocci, que vive en Palacio Crescenzi, el arquitecto Sebregondi, que es el brazo ejecutor de Crescenzi. Quédense con esto para cuando veamos la vicenda, la fase española de Crescenzi, que vamos a ver repetición absoluta de modelos. Bueno, Crescenzi, por ese cargo aristocrático, entra dentro del Consiglio Capitolino. Y el Consiglio Capitolino en 1605 le va a encargar la ejecución de los arcos triunfales para la entrada de León X, que fue una cosa muy breve el papado, y de Pablo V Borghese. Y a raíz de ese encargo, Pablo V, el Papa, entra en contacto con Crescenzi y comienza lo que Baglioni, de nuevo una fuente, dice que es la superintendencia de Crescenzi en todas las fábricas que realiza el Papa Pablo V. Este cargo documentalmente no está registrado, nunca Crescenzi se le llama superintendente, nunca aparece,
Pero, si tú te das cuenta, y Marco Cupido lo ha investigado mucho, en distintos momentos, en distintas obras particulares, Crescenzi aparece ejerciendo un papel de absoluta confianza del Papa, por el que tampoco sabemos si acaba siendo remunerado de manera específica. No sé si ven ustedes la complejidad a veces de coger a este personaje. Uno de los momentos cruciales es la construcción de la Capilla Paulina, que la va a emprender el Papa Pablo V en estos momentos. Les pongo una imagen de la capilla completa, donde quería hacer su enterramiento, en la Basílica de Santa María Maggiore, justo al lado del presbiterio, frontera de la Capilla Sistina. Y a Crescenzi le va a encargar una de las obras más sustanciales, que es el modelo para realizar el altar de la Madonna Salus Populi Romani, que tiene una grandísima devoción en Roma, y es el detalle que ya les he realizado. Ese modelo, sabemos que Crescenzi se encarga de llevarlo a cabo, va a estar realizado en madera por un carpintero, Vittorio Roncone, y no sabemos hasta qué punto Crescenzi pudiera haber dado alguna idea. Sabemos que lo que es la traza es de Girolamo Rainaldi, el arquitecto, pero ven ustedes, arquitectos, un modelo realizado en madera. Luego también Crescenzi coordina la tarea del broncista Pompeo Targone, que va a ser la persona que se encarga. Ya estamos viendo cómo Crescenzi se va moviendo entre una red de operarios diferentes. Él es el responsable de esa coordinación y es quien da cuentas al Papa, porque tiene que dar fe de que todo lo ejecutado está perfectamente realizado. Entonces, es un papel de confianza, de ejecución, ¿no? De que todo esté perfectamente hecho y de abreviar un poco. No querría ser demasiado exhaustiva. Créanme que Crescenzi participa en varias empresas que está realizando Pablo V, por ejemplo, en el apartamento de Luyense, en el Palacio Vaticano o en Montecavallo, también con Escipione Borghese, tiene algunos tratos, y simplemente les proyecto la cúpula del Vaticano, porque también para defender los intereses del Papa, Crescenzi va a coordinar la ejecución, sé que es un poco menor, pero en fin, de las letras en mosaico del tambor de la cúpula, donde tú eres Pedro y sobre él edificaré mi iglesia, ¿no? Bueno, pues eso corre a cuenta de Crescenzi. Él es quien hace los tratos con el mosaísta, quien paga, quien vigila las obras. En fin, un personaje de confianza, donde se le pueden encargar cosas que vayan ágiles, que vayan rápidas, y él lo va a gestionar, a solucionar. Bueno, todo va bien, parece que todo fluye, tenemos esta actividad, pero en 1611 se trunca lamentablemente. Nos cuentan los avvisi, ¿saben? Estos avisos, ¿no? Que sobre todo hablan de los cardenales, que el cardenal Pietro Paolo Crescenzi ha tenido desencuentros con el Papa, y es cierto que Crescenzi nunca más vuelve a trabajar para los Borghese. Debido a haber algún enfriamiento, y Crescenzi se orienta hacia la facción española, se orienta sobre todo hacia el embajador don Francisco de Castro y su gran protector, su gran valedor, el cardenal Zapata. Ayer le mencionaba en estas partes, ¿no? Que también está. Bueno, con Zapata, verdaderamente Crescenzi encuentra, como digo, ese gran protector. Zapata es un personaje ahora mismo muy importante en la corte de Felipe III. Con Zapata va a realizar Crescenzi algunas obras que tampoco les he querido. El trascoro de la Catedral de Burgos, por ejemplo. Para Zapata va a realizar el retablo de la iglesia de San Miguel de los Octoes, desaparecida, que nos traía ayer el profesor Ortega. Y Zapata, que debe ser un personaje muy bien informado, muy de cerca por el rey, tiene que saber que Felipe III está reactivando, o quiere reactivar, las obras del Panteón Escurialense. Y seguramente con la promesa de un trabajo en España, Crescenzi decide dejar a su familia, estaba casado, tenía 7 hijos, dejarles y venir a España. Y viene a España con Cavarozzi y con Juan María Forno, que es un criado milanés, que luego también va a tener un papel importante en la gestión administrativa del Palacio del Buen Retiro. O sea que viene aquí, yo creo que para quedarse, la verdad. Y cuando llega a España, nos cuenta también Bayón y Lázaro Díaz del Valle, otra fuente importante, que se presenta ante Felipe III con un bodegón. Le va a mostrar un bodegón, un cuadro que ha pintado de su mano. Y no es para que vea Felipe III si Crescenzi es bueno o mal pintor, es un dono exquisito, ¿no? Es una muestra, ¿no? de lo que no es que sea capaz de hacer, sino de esa magnificencia, ese esplendor que tiene. Y Felipe III le va a encargar 2 modelos que están documentados, que Crescenzi los tiene en su poder, en su casa madrileña, porque están inventariados a su muerte. Uno para la fachada del Alcázar de Madrid, que hoy ha salido en varias ocasiones, yo les pongo otra imagen, está en el Luis Meunier.
El Alcázar de Madrid estaba en estos momentos siendo construido por Juan Gómez de Mora, maestro mayor de las obras reales, con un aspecto bastante diferente a lo que estamos viendo proyectado. Según José Manuel Barbeito ha estudiado magníficamente, el Alcázar de Gómez de Mora tenía 4 grandes torres. Bueno, esta es la Torre Dorada, que estaba ya preexistente, pero estaba empezando a construir la Torre del Sumiller, que es la que tenemos flanqueando la portada, la Torre de la Reina, y tenemos aquella última torre, la del Batimento, y Gómez de Mora había planteado, en un recuerdo flamenco muy escurialense, 4 enormes chapiteles, al modo de la Torre Dorada, para cerrar la fachada. El cambio sustancial que va a plantear Crescenzi es una fachada un poco más a la italiana, como también ha sido señalado, una fachada en la medida de lo posible horizontal. Y una de sus primeras medidas, cuando puede hacerlo en 1630, es derribar la Torre del Sumiller, que ven ustedes en Meunier, que era derribada. Y la de la Reina, conseguir por lo menos que no se pongan esos chapiteles que a él horrorizaban. Eso sí que tenemos constancia en algún memorial que él da cuenta de las obras de Toledo, que nos llevaría a otro sitio. Pero en fin, créanme ustedes que él intenta, ¿no? Lo que pasa es que sobre el 1630 consigue darle ese aspecto un poco más a la fachada. Y también seguramente tenga algo que ver con la decoración del Salón Nuevo, que es el espacio que se va a generar justo detrás del balcón principal del palacio, ¿no? Que más va a ser un sitio, pues, bueno, de proyección también de la monarquía. Sin duda, la obra clave de Crescenzi en España y en la corte de Felipe III, al margen de la apartada del Alcázar, es el Panteón. Además ha corrido mucha tinta sobre su autoría y en mi opinión pues, es muy evidente, ¿no? El Panteón es una traza de Giovanni Battista Crescenzi que debe ser materializada tanto por el aparejador Pedro de Lizarrarate, que está aquí trabajando, como por Juan Gómez de Mora, que era maestro mayor de las obras reales. No tiene mucho más. ¿Por qué es una traza de Crescenzi? Porque los maestros españoles no acababan de, o sobre todo Gómez de Mora, no está en su lenguaje, esta riqueza ornamental, esta riqueza fastuosa, esta combinación. Las combinaciones de mármoles y jaspes sí que estaban, porque en el Escorial hay precedentes, en el presbiterio, en algunos elementos, pero este espacio diáfano, con pilastras adosadas al muro, con esos vanos, con esa nueva sensación espacial, es lo que Crescenzi está viendo y lo que está queriendo imponer aquí en España. Crescenzi en el Panteón va a hacer además una transformación. Él va a cambiar las proporciones y va a hacer que tenga la proporción dupla, exactamente la misma que tenía el Panteón de Agripa, que también conocía, y que era la que le había dado el primitivo arquitecto de esta fábrica y de todo el Escorial, Juan Bautista de Toledo. Eso Crescenzi lo va a recuperar bajando el piso, provocando con ello la entrada de humedades, que eso es uno de los males endémicos del Panteón, por el cual no se puede acabar la obra a tiempo. Pero es decir, que hace cambios estructurales y luego ya les digo la magnífica combinación. Y en lo que Crescenzi destaca, y que sí que me gustaría vincular con este mundo italiano, es en los bronces. Crescenzi recupera el mundo italiano, tanto en operarios como en técnicas, es que trae directamente operarios, tanto romanos como florentinos, para trabajar en el Escorial. Y se hace absolutamente con la superintendencia de ese trabajo. Os he traído un pequeño detalle. La nómina de estos artistas no está muy estudiada, yo en la tesis sí que he intentado darles valor porque considero que son personas muy importantes que luego van a permanecer en España y a recuperar un oficio, la escultura en bronce, que estaba prácticamente desaparecida desde que los milaneses Pompeo y León Leoni trajeran las esculturas desde Milán, los cenotafios, me refiero al Escorial. Y es por eso que Crescenzi lo retoma, porque es un signo de prestigio para Felipe III al enlazarle, comprenden, con el taller milanés y con su padre Felipe II. De Roma, por ejemplo, trae a Pietro Gatti. Fíjense ustedes qué curioso que Crescenzi va a buscar a Roma a Pietro Gatti, que había trabajado con él en la fachada del Palacio Crescenzi y que era una persona que conocía perfectamente porque era de su plena confianza. Le trae aquí para que trabaje como maestro de modelos. Trae, por ejemplo, a Clemente Censore o Francuccio Francucci, que habían trabajado con Roncone, con Pompeo Targone en el altar de la Madonna. Ven ustedes, él vuelve a Italia y empieza, pues a lo que sabe, a recopilar gente que sabe que pueden estar a su servicio para trabajar en España. Y los angelitos son de un escultor de Como, Giovanni Antonio Ceroni, que ya estaba en España, pero que Crescenzi también lo retoma, porque quiere darle este sello verdaderamente una empresa italiana, un sello muy italiano, muy neto. Y fíjense ustedes que va a despertar los recelos, que eso también le toca a Crescenzi, pues bueno, de maestros españoles que están viendo esta especie de invasión, ¿no?, de estos personajes y bueno, no quieren quedarse sin su parcela. Y hay un maestro entallador, don Joan de Benavides, que había trabajado precisamente con las esculturas de estos Leoni que habían puesto desde Milán en el Escorial,
Y que fíjese lo que envía un memorial al rey, donde le dice, entre otras cosas, ¿no? Le dice, la obra de metal que se ha de hacer no tiene labor de tanta dificultad y arte que necesite ir a buscar maestros extranjeros, porque hay en España muchos que la podrán acabar con perfección y a menos costa que en Italia, de que se ofrece a la razón con la demostración si le ponen el modelo delante. Joan de Benavides se quiere quedar con la superintendencia que tiene Crescenzi y, como muchos otros españoles, seguramente no les interesaría esta manufactura. Bueno, el rey, por supuesto, le da la superintendencia a Crescenzi y no, tuvo siempre un apoyo muy fuerte de Crescenzi en corte. La obra del Escorial, no tengo aquí tiempo de contarles, es muy penosa, la verdad, porque pronto empiezan a aparecer graves dificultades, también en la iluminación, en la ventilación. Bueno, es otro capítulo apasionante, pero bueno, sí quería decirles que Crescenzi no la va a poder ver terminada, porque en realidad a partir de 1626 las obras prácticamente se paralizan. En realidad, con la muerte de Felipe III, su hijo Felipe IV pues no está muy por la labor de continuar el entierro del padre, está a otras, entonces deja de mandar dinero y la obra se paraliza y es su perdición. Solamente será reactivada en torno a 1640 y terminada en 1654. O sea, fíjense ustedes, pero sí es cierto que el aspecto que tenemos es posiblemente el que Crescenzi quiso, porque todo lo que es la obra de la pared hasta la cornisa, eso estaba hecho por Crescenzi, y la cúpula, que es la novedad, lo que construyeron, seguramente se realizaría con planos o con trazas previas de Crescenzi. Pero bueno, ya les digo que es posterior. Estos maestros italianos, broncistas, van a trabajar también en otra obra que va a encargar Sor Margarita de la Cruz, la hija de la emperatriz Doña María, hija de Carlos V, Doña María me refiero, hermana por tanto de Felipe II, y lo va a hacer estando ella en las Descalzas Reales, en el monasterio, para enterrar más dignamente a su madre. Y ven ustedes, les traigo una imagen pues para que vean cómo el aparato es exactamente el mismo. Por parte de Sor Margarita era muy interesante, porque estaba cogiendo todo el aparato político, ¿no?, de imagen de los Austrias, del enterramiento, y colocándolo en su sepulcro, ¿no? Solamente lo traía para que vieran otras trazas realizadas por Crescenzi y otras intervenciones también en la corte. 1626 es un año sustancial. Ya les digo que la fábrica del Panteón atraviesa una crisis fortísima. Hay unos memoriales con unas críticas hacia Crescenzi muy duras. Casi todas se basaban en el alto salario que estaba cobrando por su entretenimiento. Fíjense ustedes cómo me encuentro cómo cobraba Crescenzi, ¿no? Por su entretenimiento en la superintendencia de las obras del Panteón. Son 140 ducados al mes, es un dinero bastante elevado. Hay unas críticas muy fuertes y yo incluso pienso que Crescenzi en algún caso podría estar manifestando su deseo de regresar a Roma. Y es cuando, en este momento, Olivares y Felipe IV más quieren retenerle, y es cuando empiezan esa carrera, ese ascenso cortesano de Crescenzi, concediéndole a Felipe IV el marquesado de la Torre y iniciando los trámites para la merced del hábito de Santiago. ¿Y por qué les proyecto? Me dirán, bueno, está contando esto, está proyectando a Francesco Barberini, al cardenal, y a Casiano dal Pozzo, personaje interesantísimo, erudito. Pues porque justamente la concesión del hábito de Santiago tiene que ver con el paso de estos dos personajes por la corte española. Saben ustedes que es una visita diplomática, que, bueno, las negociaciones creo que ya estaban cerradas, pero bueno, estaba previsto el viaje y acaban visitando. Y porque Crescenzi fue la persona que enseñó con dos antorchas, bajando al Panteón, a estos dos personajes, especialmente a Pozzo, las obras inconclusas del Panteón. Y ahí, por lo que dice Pozzo, pues debió manifestar pues, que la obra no corría como él quería y las cosas estaban yendo regular. Y fíjense, aquí les he puesto, no voy a insistir porque tampoco tengo algunas otras más cosas que contar, pero aquí se inicia con estos personajes que vienen en esta misión diplomática y vinculados a la nunciatura, el expediente para la concesión del hábito de Santiago a Crescenzi. Lo abre el marqués de Flores Dávila, que va a ser uno de los grandes valedores también de Crescenzi en corte. Entre los testigos principalmente van a destacar eclesiásticos y hombres de negocios, que no son los genoveses, sino son los Tassis, que también son una familia bastante poderosa y que tiene mucha relación con Crescenzi. Pues el segundo testigo, fíjense ustedes quién testifica. Venía en el séquito de Barberini, se iba a quedar como nuncio, pues les pongo cuando ya era papa, Inocencio X Pamphili, siendo nuncio en la corte, ¿no? Todos ellos testifican que Crescenzi es un personaje, bueno, pues por supuesto del más altísimo linaje, que tiene caballerías, que no se le conoce nada de moro ni de todo lo que haya que testificar. Entre otros personajes, pues Fratello Altieri, todos ellos posiblemente vinculados con esa nunciatura, o Anchiroli, Girolamo Colonna, que va a ser también un personaje muy vinculado a Felipe IV, iba
a establecer con él bueno, pues unos vínculos especiales, además de un coleccionista exquisito, o Matteo Renzi, que era capellán de Felipe IV, o Cristóbal Apolinari, que yo pongo ahí lo de jesuita, porque son personajes, bueno, estos son los que yo he podido conocer, porque luego hay algunos nombres que la verdad, recuerdo un San Cucuche o San Cucuche, que no sé muy bien de dónde tirarle por las grafías, pero bueno, estaremos en ello. Y luego, sobre todo, los hombres de negocios. O sea, aquí es donde habla también la persona Carmen Sanz del dinero, de la... Bueno, esta gente sostenía económicamente en muchas ocasiones también la labor de Crescenzi, ¿no? Y de hecho Pompeo de Tarsis, que era gentilhombre de Felipe IV, un personaje importante, es su fiador para abrir este proceso y bueno, le debe cierta cantidad de dinero, en fin. Bueno, pero sin duda su máximo valedor es el conde duque. El conde duque de Olivares, en torno a 1626, en estas mismas fechas, cuando inicia este ascenso, va a encargar a Crescenzi que encargue a Gaspare Mola, que es un entallador que está en la corte de los Medici, la ejecución de unos sellos para, bueno, pues para su uso personal. Él queda muy contento, Olivares, y a raíz de ahí empieza a contratar a Crescenzi para cuestiones personales. Por ejemplo, Crescenzi y su arquitecto en España, Alonso Carbonell, si os acordáis de ese Bregondi en Roma, ahora va a ser Alonso Carbonell aquí en España, van a viajar a visitar unas obras en los alcázares de Sevilla a cuenta de Olivares, porque estaban mal hechas y él quería ver pues, bueno, cómo solucionarlas mejor. Es Crescenzi, de nuevo, ese hombre de confianza, el que va a proporcionar esa información. Y también, aparte de ese ascenso cortesano, se le quiere revestir a Crescenzi pues, el protagonismo artístico, ¿no? Y en 1627 hay un famoso concurso. Yo siempre con Miguel Monaturina él considera que es algo novelado, ¿no? Y que es una especie de invención de Francisco Pacheco, pero a mí me gusta pensar que fue verdad. Bueno, hay otros muchos historiadores, ¿no? Y es un concurso del que Pacheco da noticia entre los pintores de la corte para pintar un cuadro con la expulsión de los moriscos, hecho que ocurrió en tiempos de Felipe III, pero bueno, se quiere ahora tomar para que cuelgue del Salón Nuevo del Alcázar, es decir, de un espacio que ya les he dicho se quería revestir de máximo poder. Ahí concurren todos: Vicente Carducho, Giuseppe Leonardo, Angelo Nardi y un jovencísimo Diego Velázquez, que gracias a que los dos jueces nombrados por Olivares, que son Juan Bautista Maino, otro gran pintor, y Giovanni Battista Crescenzi, pues saca el concurso y es que finalmente ejecuta el lienzo, siendo una de las primeras obras narrativas de historia importantes de Velázquez en corte. Y eso, pues bueno, verdaderamente ahí veis, está ejerciendo como bueno, garante de un gusto artístico. No lo he dicho y se me ha ocurrido en la documentación, ya sabéis que nunca hay que buscar a Giovanni Battista Crescenzi como tal, ¿no? No es una adaptación tan descabellada como la de Francisco de los Valles, o no me acuerdo cómo, es Juan Bautista Crescencio, como él firma y como él se defiende aquí. Gusto artístico, hemos visto el Retiro y este cuadro me ha encantado verle prácticamente toda la mañana, porque este ennoblecimiento, este marquesado de la Torre, este caballero del hábito de Santiago, esta maniobra por parte de Olivares está encaminada a esto. Está encaminada a que en 1630-31 Olivares quiere empezar a poner en marcha las obras del Palacio del Buen Retiro, un palacio que, como bien decía Fulvio Testi, era obra del propio Olivares, porque verdaderamente era él el promotor de toda esta construcción magnífica, de una villa suburbana a la italiana, rodeada de jardines, y que ciertamente por fuera más que modesta, pero por dentro absolutamente fastuosa, y Olivares lo quiere poner en práctica. Pero Olivares lo quiere poner en práctica al margen de poder, al margen de la Junta de Obras y Bosques, que es la que tiene que administrar el gobierno de los sitios reales. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque lo quiere hacer rápido, lo quiere hacer a su manera, lo quiere hacer sin dar explicaciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a nombrar a Crescenzi superintendente de la Junta de Obras y Bosques, es decir, la persona que se encarga precisamente de esto, de este tipo de gestiones. Y con ese nombramiento me garantizo pues que Crescenzi, en fin, va a correr de mi cuenta. El nombramiento de Crescenzi como superintendente se va a producir en octubre de 1630 y es absolutamente excepcional, por varios motivos. Primero, por su extracción como esa especie de noble artista, que permítanme que les diga algunas de las críticas que le van a hacer los miembros de la Junta. Estamos hablando de nobles de capa y espada, de personas como don Álvaro Enrique de Almansa y Borja, marqués de Alcañices, que dice: Juan Bautista Crescencio ha servido con mucho lucimiento en las cosas que han corrido por su mano, y la pretensión que mira satisfacerle en esta ocupación se justifica, tanto que debe vuestra majestad remunerarle con la gracia que fuese servido, que se empleará muy bien, pero que en cuanto a entrar en esta junta le parece al marqués que, constituyéndose de tan graves personas
que los más son primogénitos de su casa y de las mayores de estos reinos. No dice bien con el estado de Juan Bautista, aunque le tiene por mucha calidad. Fijaros, verdaderamente tiene que ennoblecerle para conseguir entrar en estos estamentos reservados. O por ejemplo el conde de la Liseira, que es mucho más... Dice, no se necesitaba en España de la industria de Juan Bautista Crescencio, ni de los oficiales que por su orden vinieron de Italia, porque para cualquier fábrica se hallarán en estos reinos arquitectos que con menos interés y costa de la Real Hacienda hubieran servido a vuestra majestad. Y así le parece que es bastante satisfacción la de 140 ducados que ha cobrado algunos años. Fíjense ustedes, la verdad es que Liseira era el superintendente de Barreales, es decir, era la persona a la que Crescenzi va a quitar el puesto, por tanto su crítica está muy inflamada, pero quiero ponerles en situación de cómo entra Crescenzi, de cómo Olivares y Felipe IV apoyan decididamente y cómo Crescenzi es superintendente de Barreales. Y además lo es, fíjense, con un detalle. En la cláusula de nombramiento, en la cédula real de nombramiento se dice que Crescenzi podrá obrar tanto en trazas como en conciertos de las obras y que todo debe quedar supervisado por su mano. Eso es un poder que convertía al superintendente casi en un factotum de las obras y que es precisamente lo que Olivares quería para construir el Buen Retiro. Porque Crescenzi fue la cúspide de la pirámide por el que pasaba Alonso Carbonell, que fue el arquitecto material, Cristóbal de Aguilera, que fue el contratista que realizó los desmontes y demás, y Jerónimo de Villanueva, el protonotario, amigo también de Olivares, que tenía el bolsillo de gastos secretos para ir distribuyendo todos estos dineros a cuenta, todo al margen de la Junta. Una maniobra, vamos, en mi opinión, asombrosa. Y lo consiguió, por supuesto. En el Salón de Reinos les pongo esta imagen, y ya voy terminando, para que vean ustedes cómo aquí Velázquez y Maíno pues fueron un poco los artífices de los artistas que van a participar, todos ellos pintores del monarca, salvo uno, un jovencísimo Antonio de Pereda, que por estos años, en el 30, era protegido de Crescenzi, tendría 20 años Pereda, y se cuela en el Salón de Reinos, con el Socorro de Génova, una obra magnífica que pueden ustedes ver en el Museo del Prado. Y eso fue porque Crescenzi ordenó y mandó. Para que vean también la etapa de coleccionista de Crescenzi, tienen ustedes este cuadro de Jacopo Bassano, también en el Museo del Prado, que saben que cuando se hace el retiro, como se hace muy a sangre y fuego, pues Olivares solicita, exige, pide a los marqueses y demás obras suyas para decorar. Bueno, pues esta es una que Crescenzi envía, creo que se le paga, me parece que se le llega a remunerar para que, bueno, pues para alajar el retiro. Y ya voy a terminar con lo que más me ha cautivado de Crescenzi, también muy polémico, que yo llamo la Academia Crescenzi. Bueno, en fin, hay otros historiadores que consideramos Academia Crescenzi en Madrid. Academia entendida como un espacio en la casa, en la residencia de Crescenzi, donde confluían artistas jóvenes, artistas consagrados, literatos, amantes de las artes, poetas, personas que juntas tenían ese espacio común de creación. Eso es apasionante y se puede ir rastreando. Y fíjense ustedes que les pongo este bodegón, yo nunca lo he visto y es una de mis grandes penas, en algún momento, está en colección privada italiana. Y es un pequeño bodegón que está, cuando se restauró en el año 2000, se vio que en el reverso había una inscripción que ponía Marqués de Crescenzi, en latín, Fecit 1626. Es decir, es una obra autógrafa de Crescenzi, por esa inscripción, y que además perteneció a Casino del Pozzo. Es decir, que en ese viaje del 26 Crescenzi aprovecha para darle a Pozzo este bodegón y también ese dono exquisito, volvemos, y fíjense qué casualidad, que en 1629, en un cuadro, en un bodegón del magnífico Juan de Mantenhamen, pues no se han dado cuenta, pero está inserta ese mismo fragmento. Esto ha causado mucha controversia entre Peter Cherry, entre William Jordan, que son los principales estudiosos de Mantenhamen, porque han llegado a atribuir ese pequeño bodegón a Mantenhamen. Incluso decir que Crescenzi lo hizo pasar como suyo para... no sé, me parece que el estilo es claramente diferente, Marie de Montbertstock también lo ha analizado, creo que la esfumatura es distinta, pero lo que me importa es que Mantenhamen y Crescenzi están en esa misma línea. Y como Pérez Sánchez ya estudió ese cambio más naturalista, más caravallesco, más de claroscuros que tiene Mantenhamen en los años 20, se debe a Crescenzi. Aquí hay una connivencia, bueno, esto lo pongo para que vean esas transmisiones de modelos. Es un cuadro del Museo del Prado de Tomás Yepes, ya de la segunda mitad, pero ven, hay un pozo, hay unos modelos, todo esto Crescenzi lo trae nuevo a la corte española, es toda esa influencia caravallesca. Y otro de los artistas de esta academia, de este círculo, es Juan Fernández el Labrador, esas famosas uvas del Labrador,
que gracias a Crescenzi acaban colgando de las paredes del Palacio de Carlos I en Inglaterra, o de la colección de Sir Francis Cottington, con quien también se mueve, con los embajadores ingleses Crescenzi en la corte. Tienen aquí, se ve mal, pero bueno, este frutero con algunas frutas. Y termino con don Antonio de Pereda, a que Crescenzi va a coger también muy jovencito, después de que tenga Pereda un periodo con el oidor don Diego, no se llama Diego de Tejada, no recuerdo el nombre de pila. Y fíjense Pereda, ¿qué es lo que está haciendo? Crescenzi le inculca ese gusto artístico por la naturaleza muerta, por el bodegón, con este maravilloso cuadro de nueces, ¿no? Y voy a terminar, y permítame, esto es una licencia que me he concedido, porque es que en el Museo Cerralbo me parecía, vamos, de cajón, no les pongo las obras de Miquel de Pret, que también están relacionadas con Labrador y no quiero entrar en esa historia, pero bueno, la escalera, por favor, ahora mismo se van ustedes a la escalera a mano derecha y tienen un cuadrazo de don Antonio de Pereda, hecho en 1655, de Santo Domingo en Soriano, que ya no le pillaba porque Crescenzi muere en el 35, pero bueno, para que vean ustedes, me parece muy bonito esa connivencia, vamos a decir, ¿no? de ambos artistas. Pues muchísimas gracias, espero no haberme excedido mucho en el tiempo y muchas gracias por su atención.